Hola, buenos días, bienvenidos a todos y todas que se están sumando a esta cuarta jornada de todo este ciclo de avistaje organizacional que hemos organizado desde Avistar. Avistar es una alianza conformada por Identidad Argentina y Gestar Educativa, dos organizaciones que hace tiempo nos dedicamos a todo lo que es la formación y capacitación como asesoramiento a lo que se denomina B2B o B2G, que es hacia los que son las organizaciones, las pymes, las empresas, como las entidades gubernamentales, ¿sí? Como alianza, además agradeciendo el acompañamiento de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral, como la Organización Internacional para la Educación Permanente, que también agradecemos muchos socios que están presentes de la Cámara Argentina. Queremos nosotros proyectar, porque cuando definimos este ciclo de avistaje, pensamos en cuáles eran los principales dolores que estábamos teniendo las pymes, los emprendedores, los profesionales o las entidades en esta coyuntura. Por eso, en este ciclo hemos atravesado espacios que están vinculados a la innovación, a la creatividad. Creo que a todos nos habita esa necesidad, ¿no? Del cambio. También fuimos por, bueno, otra jornada fue cómo abordar las distintas herramientas de la tecnología, y tuvimos una charla vinculada a ello, a las distintas herramientas, porque la transformación digital nos atraviesa. Siempre decimos lo mismo, en los próximos 50 años van a cambiar más que en los últimos 300 años de vida, y la transformación digital forma parte de ello. Y también tuvimos otra jornada muy interesante, que fue la última, vinculada a la ansiedad laboral. ¿Por qué? Y al cambio, porque justamente la innovación, la transformación digital, bueno, nos impera y nos provoca emocionalmente esa necesidad de cambio que a muchos nos cuesta, a otros no tanto. Algunos tenemos herramientas, otros no, pero provoca una emocionalidad que muchas veces hasta puede impactar en la salud. Entonces, ¿cómo trabajar la ansiedad laboral? Ahora bien, todo ello que estamos viviendo hace que hoy un elemento principal en las organizaciones por la transformación digital y la revolución del trabajo sea que pongamos como uno de los principales elementos la ciberseguridad y la protección de los datos, ¿sí? Que es un capital tan importante. Yo creo que la mayoría hemos atravesado algún tipo de hackeo menor o hackeo mayor en los últimos año, año y medio, ¿sí? O si no ha sido un WhatsApp, ha sido la página web o han sido los datos de la empresa, ¿sí? Vuelvo a decir, de menor a mayor. Entonces, hoy tenemos la suerte de contar con un experto, un amigo de la casa, pero principalmente hoy lo vamos a mencionar desde el lugar de experto, una persona que ha recorrido el mundo en el marco de la ciberseguridad y la protección de datos, formado no tan solo en Argentina, sino también en lo que es a nivel internacional. Y estamos hablando del magíster Luciano Monquiero. Luciano es abogado de formación de base, pero después con un desarrollo de una maestría en investigación en cibercrimen y cómputo forense para agentes de ley de lo que fue la University College en Dublín, Irlanda. Él es además también magíster en protección de datos por la Universidad Internacional de La Rioja. Él dirige el posgrado en cibercrimen de la Universidad Siglo XXI, una de la universidad privada más elegida hoy en el país. Es miembro fundador de lo que es el Observatorio Internacional de lo que es el cibercrimen, denominado INTOC, con sede en Alicante, España. Además, Luciano es miembro consultivo para Argentina
del Centro de Cibercrimen e Investigación y de la Ciberseguridad de la Universidad de Boston y es instructor experto para la Interpol y el Consejo de Europa en proyecto GLACY+, ¿sí? Y estoy sintetizando de alguna manera la trayectoria de Luciano. Entonces hoy es abocarnos, prepararnos, van a ser 30 minutos para cuidar el tiempo de todos, pero 30 minutos en sumergirnos en algunas líneas del cibercrimen y la protección del dato, de la ciberseguridad, para que podamos tener elementos como organizaciones y desde ese lugar, bueno, dar un salto a un capital tan importante que tenemos hoy en la era de la transformación digital. Así que bueno, gracias por sumarse, por estar. Bueno, Luciano, te damos el pase y especialmente gracias por acompañarnos. Sé que vas pasando de país en país, de zona en zona. Bueno, gracias por estar hoy en esta jornada. Muy buen día a todos. Gracias, Guille, por la presentación. No hacía falta tanta info, pero simplemente estar acá acompañando a todos ustedes y sobre todo, bueno, hablar de la importancia de la ciberseguridad y la protección de datos. Por suerte estamos en el mismo horario ahora. Estamos en Paraguay lloviendo a cántaro afuera, pero por suerte acá estamos protegidos para poder estar con ustedes. En relación a lo que tenemos preparado para hoy, no sé si puedo compartir de pantalla. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Super. Bueno, un poco hoy es hablar desde el lugar que me ocupa. La idea puntual es saber dónde estamos. Me gustaría iniciar con este video para entender un poquito dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. ¿Sí? Ahora voy a poner. How did you decide to become a hacker? Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy in a hoodie who types really fast and stays up all night writing code and cracking passwords? It's not me. I just spy on people and see what makes them click. It's not a bad job. Mark Hanning, CEO of Qualicart, set to report earnings after their blockbuster IPO. So you consider this a job? I put a lot of work into this. I'm not lazy. It takes research to figure out the key players, learn all about them, their families, their friends, what they care about. You have to understand the company's organization. I get a lot of my information from the sales department because they're always so quick and eager. They're hungry. People trust too easily. They don't look at the details. I do. Details matter. That's what I'm good at. It has to look completely believable. It has to look familiar. This is where research is important. It's not some generic piece of spam. It's an email from their boss with their company's signature. It's written in the voice of the boss. It's what he would say if he were writing this. What about the malware itself? How does that work? Somebody else out there already wrote all the code that does the actual attack. I'm just using it in the attachment. My skill is in my ability to get a bunch of people to click on that attachment. I always wonder what it's like when the whole thing unfolds on their end, when the panic sets in. Please leave your message after the beep. Hey, this is Rajiv in finance. Call me as soon as you get this. Something's up with my laptop. I can't. Katie, are you on your way to the office? Something's going on with our file servers. It's Karen in HR. Our benefits dashboard seems really slow. We're getting calls from users on it. Give me a call when you get this. Joining conference now. Apparently, there's a malware attack targeting our main... It's ransomware. They're holding us hostage. We're locked out of everything. I can't even check my phone. What about the backup? That will take days. We need this fixed now. You pay it.
We don't have a choice. We're reporting earnings in 2 hours. But how do we know that Just they'll... pay it. Put every single person on getting us back up and running. That's the only priority now. Okay, it's done. I have the decrypt key. Mark, we have a big problem. The ransomware was just to distract us. They got inside. They got everything. Customer data, financials, everything. Qualicart is reeling today from the news that hackers have released the personal information of nearly The 2 Nasdaq million closed customers. lower today, led by Qualicart, which was down 14% on news that their recent data breach may be far worse than the company Its stock originally fell to a acknowledged. new all-time low on news that CEO Mark Hanning is stepping down after what is turning out to be one of the worst breaches of personal information in recent history. Do you feel bad about releasing the personal information? All the financials? All the money that was lost? All I did was get the files. I'm not the one that decided to release them. I'm not the one that shorted the stock. Somebody else had their reasons for that. It's above my pay grade. I was paid to do a job, and I did it well. And that's what's expected of anyone, isn't it? Anyway, markets bounce back. Bueno, ahí me gustaría saber si pueden comentarme qué les pareció, qué pudieron ver, si los sintieron familiar, si pueden compartir algo que sea una idea, algo. ¿Qué les pareció? ¿Nadie? Están todos un poco... están un poco, ¿cómo se dice? Sí. Marta, Tímidos. Marta dice que da miedo. Da Marta, miedo, ¿no? Tom Sí. dice da miedo. Da un poco de miedo, Marta, pero es una realidad que constantemente tenemos y que parece que esto es Hollywood, pero en realidad esto es simplemente una realidad de todos los días. Particularmente ahí nosotros estamos viendo el tema de la ciberseguridad, seguridad de la información, cibercrimen. Son conceptos que engloban, digamos, a una situación común y corriente como la que veíamos. Un concepto general de ciberseguridad podemos entender como una protección de archivos de información a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por el sistema. ¿Qué significa esto? Que tenemos que pensar en qué engloba la ciberseguridad. ¿Y qué engloba la ciberseguridad? Dos ambientes específicos. La protección propiamente de los sistemas, que sería la seguridad informática, y de protección de las carpetas, los archivos, la información en sí, que sería parte de la seguridad de la información. Entonces, todo eso hace a protección. Entonces estamos hablando de ciberseguridad, de protección, entonces estamos hablando de dos conceptos que se interrelacionan constantemente, si nos ponemos a fijar. Ustedes seguramente pueden pertenecer a una empresa, son profesionales, son pares, son personas que comparten día a día una conexión, información, y obviamente la pregunta es si están alertas, si están, digamos, conscientes de lo que repercute en un incidente de seguridad y lo que puede llegar a generar como impacto. A partir de ahí, yo tengo que pensar qué tipo de activos, qué se les ocurre, qué tipo de activos pueden comprender, qué entienden ustedes por activos. ¿Se les viene algo a la mente? Hoy están todos tímidos, durmiendo ahí. ¿Cómo nos protegemos, Marta? Bueno, esa es una gran pregunta. Hablar de la ciberseguridad comprende la protección de diferentes formas, desde tener los sistemas de una empresa protegidos, es decir, auditados, cumpliendo con, digamos, actualizaciones, configuraciones, medidas, digamos, de seguridad, como hace también un usuario común, que aplique medidas de seguridad y que proteja, digamos, su dispositivo, que haga un buen backup, etcétera. Ayer hablaba con una empresa y le decía, bueno, pero ustedes son conscientes en su área
qué tipo de activos tiene un nivel de criticidad alto, medio, bajo, y no me podían responder. Y el tema es que ninguno, la mayoría de las personas no tiene idea del nivel de criticidad de sus datos. Es decir, manejan datos, pero no saben el grado de criticidad. Porque, a ver, es lo mismo que maneje datos de cliente facturación o que maneje datos de, a lo mejor, una mera comunicación hacia el público de algo, claramente que es totalmente distinta la información. Entonces, y el nivel de criticidad aún más. Entonces, la mayoría de las personas, y hablo multinacionales y también de empresas de Argentina muy grandes, con muchos años de trayectoria, no conocen, no tienen información, no son conscientes del grado de criticidad. Y ese grado de criticidad, en un caso de incidente, impacta claramente a nivel, digamos, le diría, bastante importante, sobre todo en lo económico, porque tenemos que pensar qué sucede si hay un incidente de seguridad. Bueno, ahí les voy a decir en base a los activos que veamos ahora. En el caso de los activos que tenemos hoy que comprenden a una organización, tenemos que pensar activos de información, base de datos, copia de seguridad, claves, activos tangibles como correos, llaves, intangibles como patentes, software, sistemas operativos. Todo eso engloba los activos de información. Pero también tenemos activos físicos como una infraestructura de tecnología. Están los servidores, están las oficinas, las estaciones de trabajo. ¿Por qué está un aire acondicionado? Porque en el caso que se produzca un incendio por la temperatura que generan los servidores dentro de un habitáculo, un lugar, una habitación o lo que sea, eso puede llegar a traernos un gran dolor de cabeza. Por lo cual un aire acondicionado sería un poco la solución para disminuir ese riesgo. El tercer punto es un activo de servicio como servicio de autenticación, firewall, sistema de dispositivos, cómo me protejo frente a un dispositivo, qué software voy a usar, cómo me voy a autenticar para ingresar a la plataforma. Y los activos humanos tenemos empleados, tercerizados, subcontratados de mantenimiento. ¿Cuántos de nosotros, si participamos dentro de una organización, exigimos a otra empresa que es proveedor de servicio niveles de seguridad? Nunca, no existe eso. No está dentro de nuestro mapa. Cuando nosotros decimos, bueno, manejame los datos del servidor de correo. Y bueno, yo como empresa voy a empezar a trabajar, tengo el servicio de correo, pero en un momento dado, la empresa que me proveía de servicio sufrió un ataque y todas las usuarios y contraseñas de esos clientes fueron, digamos, a manos de los ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes aprovecharon esa información y empezaron a manipular los clientes de la víctima. Entre ellos estamos nosotros. Y entre ellos estamos nosotros donde nosotros también estamos siendo víctimas. ¿Por qué? Y porque ese servicio de correo está siendo manipulado con un correo que ha sido creado con la finalidad de generar algún tipo de maniobra delictiva o perjudicar a la empresa. Bueno, de esa manera existen un millón de cosas que no sabemos. Entonces, ¿qué nivel de seguridad yo les pedí en ese caso a ese proveedor de servicio de correo? Ninguna, porque no tenía idea, no estaba informado. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que pensar particularmente para poder entender que todo tiene que ver con todo y sobre todo la ciberseguridad y la protección de datos. Ahora bien, ¿qué sucede con los empleados? ¿Es un activo importante? Bueno, ahora vamos a ver, es uno de los eslabones más débiles de la cadena. Si nosotros pensamos que nuestros empleados no tienen que ser capacitados y realmente estar alerta frente a los incidentes, por ejemplo, recibir un correo con un PDF supuesto, hago clic e infecté toda la red, si yo no estoy enseñándole qué hacer, cómo identificar un correo malicioso o no, claramente estamos en grandes problemas. Ese es uno de los puntos que las empresas deben entender y los usuarios deben comprender que hay que capacitar. Las posibles fugas de información claramente hacen que haya una pérdida de dinero, pérdida de información crítica para su negocio,
sufrir daños reputacionales que afectan la confianza de sus clientes y perder ingresos como consecuencia de la interrupción de la actividad. ¿Cuánto piensan ustedes que una empresa frente a un incidente de seguridad se puede recuperar? El promedio es que en caso de un ransomware son $120.000 en promedio que tiene que, digamos, disponer la empresa para poder empezar a recuperar los datos. Y si no tiene backup, eso olvídense, porque si es una pyme, se va a bancarrota, porque no hay espalda económica que aguante todo el proceso. ¿Por qué? Porque tengo que dejar de facturar, porque tengo que dejar la continuidad de mi negocio. No puedo seguir porque no sé quiénes son mis clientes, a quién le tengo que pedir facturación, a quién le tengo que cobrar. No tengo información. Segundo, mis clientes están perdiendo confianza conmigo, me están demandando, le tengo que pagar a mis abogados para poder frenar las demandas. Y así se me empieza a generar toda una bola de cuestiones que realmente impactan no en los $120.000, sino muchísimo más. Eso hace que, ya respondo Marta, puede llegar a ser que me apliquen sanciones. En el caso de un banco puedo sufrir sanciones del Banco Central, en el caso de demandas y sobre todo si son empresas, hoy por ejemplo en Argentina se están salvando, diría yo, porque la Ley de Protección de Datos ha iniciado un proceso de proyecto de ley nuevo que está actualizado siguiendo los parámetros de Europa y de Brasil. ¿Qué significa esto? En Brasil y en Europa ya se aplican sanciones o multas que van del 2 al 4% de facturación anual y entre 8 millones a 20 millones de dólares, producto de la falta de observancia de las medidas de seguridad que deben proteger la información de los usuarios. Ahora vamos a ver un caso puntual que sucedió hace 2 días. Los principales afectados claramente son los clientes, empleados, socios, proveedores y la continuidad del negocio. Si nosotros no pensamos en la continuidad del negocio, el impacto es totalmente que nosotros estemos realmente pensando que haciendo plata, pero en realidad estamos en un camino que puede llegar a tener una caída libre en cual no tengamos retorno en ningún momento, producto del impacto que me genera un incidente así. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las causas de la fuga? Decíamos, el eslabón más débil de la cadena es el usuario, por lo cual el 90% de los casos, los ataques son a través de los usuarios, no son a través de los sistemas. La gente se equivoca pensando que me van a hackear el sistema, en realidad me van a hackear la mente. Ese es el punto a considerar. Y obviamente eso puede ser producto de empleos maliciosos, los famosos insiders, esos que están dentro de la empresa, me sacan información y la venden o perjudican a la empresa y a su reputación, empleados y fallas de IT, negligencia de empleados y ataques externos. Pero fíjense, en el último punto es ataques externos. Mientras tanto, fueron empleados, fueron los propios usuarios, producto de las negligencias o las faltas de observancia. Punto importante. Esta sería la sanción que recibió Digi. Digi es una empresa telco en España. Recibió 200.000 euros de multa, producto de haber duplicado sin permiso una tarjeta SIM. ¿Por qué? Porque alguien se quiso hacer pasar por el legítimo usuario, fue a una oficina de Digi, le pidieron, digamos, renovar la SIM, se la dieron sin confirmar que era el legítimo usuario y obviamente luego hicieron una estafa duplicando un teléfono. Eso particularmente es muy común hoy en Argentina, en cualquier lado del mundo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las empresas, si no son controladas, hacen la vista gorda, como se les dice. Entonces, a partir de ahora, dentro del ecosistema de protección de datos a nivel mundial, ya hay una reforma internacional. Lo inició Europa en el año 2016, luego fue, digamos, el impacto fue en Brasil, como les decía,
Hoy Argentina, en Chile ya está siendo implementada. Eh, en Argentina está en proyecto de ley, en Paraguay está en proyecto de ley, en Uruguay está en proceso de aplicación, y así todo lo que es Sudamérica y todo lo que es América, por sí Estados Unidos, ya California lo tiene, ya lo tiene Delaware, ya diferentes estados ya lo están aplicando, es decir, que todo hay una marea yendo a ese tipo de normativas que protejan más al usuario. En este sentido, con esto un poco cerrando la charla de hoy, es un poco que tengan presente la importancia de lo que es la ciberseguridad, lo que es la protección de datos en el medio ambiente y cómo debemos protegernos. Primero, desde la concientización, capacitación constante, y segundo, desde la inversión de las empresas, sobre todo en auditorías y análisis, para entender que realmente el grado de criticidad que tienen y el grado de impacto que le puede generar en su continuidad de negocio. Respondiendo un poco, Marta, el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, no sé qué me querés preguntar ahí, si es efectivo o si no es efectivo. En realidad se ha demostrado que no es efectivo, por más que diga que hay extremo a extremo, con lo cual si me preguntas si es seguro o no es seguro, te comento que es poco seguro. Entonces, en ese sentido, no sé si respondo a la pregunta. Yo utilizaría más otras aplicaciones dependiendo lo que quieran, lo que quiera comunicarme con un grupo, con una persona, con quien sea. Y con esto Yo ya, te hago una consulta en base a distintas inquietudes que recibimos, ¿no? Respecto a este punto, porque por ejemplo muchos de los que están presentes hoy acá, no, gracias a vos Marta por tu participación. Eh, Muchos de los que están hoy acá son empresas, algunas medianas, otras son empresas pymes, ¿sí? Y una duda que surge a veces es si la ciberseguridad por ahí es una herramienta para un digi, ¿no? O si también tenemos que estar atentos las pymes y si es accesible para una pyme. en realidad sí es accesible, porque, digamos, por ejemplo, hemos tenido el caso de realizar un diagnóstico en una empresa que tenía un WordPress y es súper alcanzable, digamos, la auditoría que debe realizar para estar más protegido en su sitio web, porque teníamos, por ejemplo, en este caso, una pasarela de pago. Y obviamente evitar que alguien ingrese, acceda y obviamente perjudique a la reputación de la marca. De ahí hay un montón de cuestiones que pueden llegar a ser alcanzables, eh, porque los costos, digamos, no es que vamos a necesitar tantas horas para analizar una pyme que son más chicas. Obviamente son costos mucho más, digamos, más bajos, no, sino más reducidos por la cantidad de horas, no van a ser tantas. Obviamente después hay empresas medianas que requieren un poquito más de observación dependiendo del rubro que se dediquen. Por ejemplo, hay empresas que, por ejemplo, ahora nosotros lo estamos nivelando a, a la normativa 27001. ¿Por qué? Porque quieren licitar con multinacionales, y las multinacionales, como yo les decía, ¿qué nivel de seguridad le piden? Tener una normativa 27001 certificada. Si no la Bien, tienen, no pueden entrar a licitar a nivel internacional. Pero en el bien. caso de la PYME, digamos que tiene un escalón quizás un poco más local, ahí particularmente no le veo el problema de que sea un obstáculo, sino totalmente alcanzable, siempre y cuando se pueda, digamos, ver qué grado de necesidad tenga el cliente y a partir de ahí ofrecerle todas las alternativas posibles, ¿no? Claro, a partir como un diagnóstico, ¿no? Porque uno se pone a pensar, como recién decía Marta, cómo empezamos, porque uno dice, bueno, si pienso en mi casa, ¿no? Bueno, qué sé yo, y vivo en un lugar
determinado. Bueno, empiezo a tomar medidas, aunque no me pasó nada todavía, pero viendo lo que pasa en el entorno, empiezo a tomar medidas de seguridad. En este caso, en los activos, tal cual. Yo creo que lo mejor es decir, bueno, levanto la mano, llamo al experto, hago un diagnóstico y en base a eso veo por dónde comienzo a poner las distintas barreras de seguridad, entiendo. Correcto. Eso es lo principal, entender un poco de un diagnóstico como un médico. Yo soy médico particularmente. Nosotros somos médicos de los sistemas, entonces tenemos que diagnosticar. Un médico cuando me ve a mí me dice, vos tenés, no sé, la garganta por inflamación por tu angina. Listo. Entonces, él ya observó técnicamente cuál era la situación y a partir de ahí nosotros le damos el medicamento adecuado. Y ese medicamento lo implementamos y posteriormente hacemos revisión cada tanto tiempo con tal de que ese usuario, ese sistema, esté constantemente protegido. Esta es un poco la idea, hablando a modo sencillo, para que se entienda en una situación muy del día a día, ¿no? Bien, bien. Bueno, estábamos comprometidos con 30 minutos, además sabemos que estás bueno, en Paraguay, no sé si estás en tus oficinas por allá. Sí, Eh, estoy acá en la oficina y ya le hemos lanzado acá a la empresa, que estamos en Estados Unidos, Argentina y ahora Paraguay, y bueno, estamos muy contentos de poder brindar. Bueno, acá hay muchas cosas interesantes. Bueno, el mundo de por sí, Argentina también, hay un montón de cosas para hacer y bueno, la gente tiene que pensar que el mundo hoy es global y que desde cualquier lado se puede atender, digamos, la necesidad de los clientes. Sí, bueno, no, felicitarte porque sé del enorme trabajo, bueno, como describíamos al principio, también estás asesorando a Interpol y mira, bueno, a Marta agradecerle, vamos a ir en contacto Marta, así que te vamos a ir ayudando con tus preguntas, pero sí también quiero, bueno, porque Cristian hizo una consulta, cuáles son las herramientas de diagnóstico más utilizadas hoy por hoy. Y bueno, va a depender, si estamos hablando de aplicaciones web, puede ser pues, siguiendo, digamos, el ranking de las 10, perdón, de las 10 vulnerabilidades de OWASP, por ejemplo, ahí vos podés ir chequeando cuáles son las vulnerabilidades que podés ir chequeando en los sitios, etcétera, aplicaciones web y mobile. Y en el caso de infraestructuras ya aplicas diferentes tipos de técnicas. Va a depender mucho del tipo de diagnóstico que se necesite en base a la infraestructura. Si son, por ejemplo, un dominio, por ejemplo, un Active Directory, bueno, se tendrán que chequear las configuraciones, digamos, los accesos internos, los accesos de privilegio, etcétera, con diferentes herramientas que nosotros utilizamos. Pero OWASP en el tema de aplicaciones y después a nivel, digamos, de infraestructura, hay diferentes, está Wireshark, hay un montón. Bien. Bueno, estamos ahí con el tiempo, 30 minutos casi que o'clock. Gracias a cada uno de los que participaron, que se sumaron. Esto nosotros lo vamos a subir al canal de YouTube ahora para que lo puedan ver y revisar. Se lo vamos a enviar también por correo. Luciano, gracias. Éxitos por allá y nos encontraremos pronto. Pero gracias por tu tiempo, lo valoramos un montón. ¿Sí? Bueno, muchas Bueno, gracias a ustedes, un lujo para mí también y bueno, agradecerle a todos ustedes por el esfuerzo y por la presencia de los invitados y bueno, a disposición. bueno, muchas gracias a todos. Buena semana. Chau, chau. Saludos. Chao, chao.